No, ahí está. Ahí está. No, pero está bien, de aquí en adelante está bien. Aquí, porque lo que me interesa es la derivada parcial explicada como más chiquitita. Esta simbología cuesta más entenderla, ¿ok? Y no tienen que estresarse por analizarla. ¿Ok? Aquí tienen el límite escrito como vectores. Si quieren eso lo pueden leer. Pero nosotros, ves, aquí viene el caso en dos variables. Igual esta es por definición, no es que vamos a hacer derivadas por definición. ¿Ok? Ese no es el enfoque. Vamos a leer nada más la definición un poquitito y ver los ejemplos, que eso es lo que ya ahí nos interesa, entender cómo se deriva. Entonces, aquí dice, por ejemplo, si z es una función con dos variables, x y y, se representa de la siguiente forma. Se dice, bueno, como es f, se puede decir que la derivada de f con respecto a x. Como la función f se le puso z, digamos que la coordenada z es la imagen, se puede decir la derivada de z con respecto a x. Y es lo mismo, ¿no? Se puede poner zx, con una x chiquitita abajo, o fx. Y significa lo mismo, es derivar con respecto a x. Y tenemos que recordar tal vez como cuando derivábamos implícitamente, ahí usábamos como que ya la noción de derivar con respecto a una o a otra variable. Entonces aquí ya lo vamos a ejercitar más veces. Aquí está la definición, pero como les digo, vamos a los ejemplos. Aquí vienen unos hechos y los vamos a comentar. Vean esta función, se llama f de xy, ¿verdad? Es igual a raíz cúbica de x más raíz cúbica de y. Un poquito más grande. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tenés dos variables y están como separadas, ¿verdad? Cada una está como que tal vez fácil de analizar. Yo quiero derivar con respecto a x. Entonces, x es la variable y y pienso que es como una constante. Entonces, la parte que está multiplicando, que tiene raíz cúbica de y, para mí es una constante. Y yo nada más me siento a pensar cómo se deriva raíz cúbica de x. Eso es lo que dice aquí. La derivada con respecto a x sería derivar con respecto a x. Esta función está en rojito, me gusta mucho este libro por eso, en rojito, donde está la x. Entonces yo digo, bueno, raíz cúbica de y se mantiene, es constante. Y la raíz cúbica de x, ¿por qué me da entre 3 y x a la 2/3? Porque recordemos cómo es derivar raíz cúbica de x. Es un tercio, ¿verdad? X al 1/3. Derivarlo es 1/3 vas a multiplicar y x pierde una unidad en el exponente, que te queda menos 2/3. Y eso se puede escribir como un 1, un 3 dividiendo y x a la 2/3 dividiendo. ¿Ves? Sí, o 2/3, ¿verdad? Entonces, claro, aquí ¿qué estás haciendo? Derivando solo lo que tiene x. Todo lo que tiene y se mantiene. Eso es lo que está aquí escrito. Eso es derivar con respecto a x. Derivar solo lo que tiene x y todo lo que se maneja ahí con y es constante. Entonces, esta otra función, bueno, la misma f, derivada con respecto a y, es hacer lo mismo, pero estar analizando aquí, que se va a ver muy simétrico, porque la función como que están en la misma posición, x y y, en la misma situación. La raíz cúbica de x se mantiene, aquí está, y la raíz cúbica de y, esa sí se deriva, y vamos a lo mismo, ¿no? Eso es derivar con respecto a y, que solo y para mí es una variable, la otra no. Y aquí te da menos 2/3 y esta te da 1/3. Y a la 2 y cúbica, ¿verdad? En este caso de las dos están en la misma posición, entonces da lo mismo. ¿Okay? Se ven lo mismo, no, idénticamente o análogo. No sé si me entienden hasta acá, hasta este ejercicio. Por el momento sí, profe. Es derivar con respecto a alguna. Eso es todo lo que quiero hablar ahorita. Y que podemos derivar dos veces. Y entonces ya salen más combinaciones. Puedo derivar la primera con respecto a x y a la segunda con respecto a y.
O puedo derivar primero con respecto a X y otra vez con respecto a X. Entonces, me salen 4 diferentes segundas derivadas. Con respecto a X y X, X y Y luego X, o Y y otra vez Y. Entonces, eso es lo que hoy vamos a comentar. ¿Ves? Vamos a... Por definición, ninguna. Más reglas de las derivadas parciales en dos variables. Las mismas reglas. Constante por F, si lo derivo, saco la constante. Esto de aquí, conocidísimo, ¿verdad? Si ustedes tienen dudas, voy muy rápido, me dicen, porque simplemente es conversar lo que ya sabemos de derivación. Y acá es un ejemplo donde F está dividiendo y K está arriba. Viene como resumido, está bonito porque uno saca cuentas. Y dice, bueno, si es K y F está dividiendo, es F a la menos 1, ¿verdad? O sea, F dividiendo. Entonces de ahí es que sale la derivada como está. K se mantiene. Derivar el exponente menos 1, baja a multiplicar. La misma base, elevado ahora, pierde una unidad, o sea, menos 2. Y falta por la derivada de la función, ¿verdad? Como regla de la cadena. Esto que está aquí es esto que está escrito aquí de una vez. Okay. Tengo un segundito, voy a ir a abrir el portón. Está esto. Me puse a explicarle los pasos, ¿verdad? De por qué viene esta fórmula aquí. O sea, es hacer esto. ¿Cierto? Entonces esto es menos K F' y dividiendo el que tiene el exponente menos 2, o sea, F de X al cuadrado. Entonces es una forma de decirte, bueno, cuando tengas una función conocida y una constante, esta es la forma de derivarlo, o cuando la función está dividiendo, ¿verdad? Eso lo recordamos. Ahora vamos a ver otros ejemplos derivados aquí. Aquí esta primera dice que la función es z. ¿Okay? Z es, en este caso no viene en la misma posición x y y. Así, aquí sí dice x cuadrado por y cuadrado, pero luego dice más y. ¿Okay? Entonces, si yo voy a derivar con respecto a x, yo digo, voy a hacerlo un poquito más grande para que se note. Yo digo, claro, aquí tengo x a la 2, eso es lo que voy a derivar, es 2x la derivada. ¿Ves? 2x. Ahora, ¿por qué se mantiene y a la 2? Porque es una constante. Y la derivada de una constante que esté sumando, la derivada es 0. Por eso aquí sí da 0. Ahora, con respecto a y, con respecto a la otra variable, la misma función, tenés y es lo que se va a derivar. Entonces, constante x a la 2 que multiplica la función. Se mantiene la constante, es este x a la 2. Y a la 2, que es esta parte, su derivada es 2y. Entonces, es este 2 y esta y. Luego el más y la derivada de y es 1, ¿verdad? La derivada de y. Lo que quiero es que no usen la derivada de y, 1y', ¿verdad? Que eso era la derivación implícita. Sino que usemos esta forma, ¿verdad? ¿Qué funciones? Bueno, es que aquí no es tan difícil ninguna, ¿verdad? Estas Profe, son dos funciones diferentes, tan fáciles. Dime. que me perdí un toquecito. ¿Por qué arriba 0 y el otro sí se derivó con 1? Porque estás Che, derivando, porque estás derivando con respecto a x aquí. Esto es una constante, como si fuese un 3, y este también. Entonces, imagínate que tenés x a la 2 por ah, 3 más 9. La derivada de esta x a la 2 es 2x. 3 se mantiene porque es constante, y la derivada de una constante es 0. Eso es lo que estamos jugando aquí, a derivar la función en términos de x. ¿Ves? De eso habla de las derivadas parciales. Con respecto a x es que estás analizando en paralelo al eje x, se dice.
y la y en ese momento es constante. ¿Okay? Como si fuera un valor constante. Entonces, tenés esa forma de derivar. Cuando haya una y es constante. La derivada de más y da 0, ¿verdad? Ejemplo. Tenés una función, vamos a hacerlo más extremo. Ok, tenés logaritmo de x. ¿Está bien? Ahora, ahí adentro puedes tener una constante multiplicando. Yo voy a poner y. Ok. Y aquí voy a poner la e a la y al cuadrado y luego menos 2 entre y al cubo. ¿Ves que se ve compleja esta función? Esta es la función z. Y yo te digo, bueno, derivala con respecto a x. Entonces, usted me escanea aquí todo esto donde hay x. Usted dice, ah, no, pero aquí es donde hay x. Esto es una constante, como si fueran acá. Usted dice logaritmo de x por una constante, ¿verdad? Entonces, usted sabe que el logaritmo sería 1 dividido por lo que tiene adentro el logaritmo, por la derivada de lo de adentro, eso regla la cadena. La derivada de x por constante es la constante. Es esto, al final, bueno, la y se tacha con la y, es 1 entre x. Ok, la derivada de esto no tiene x. Esto no tiene x, todo esto es una constante, como si fuese un 3. Más 3, la derivada de más 3 es 0, digamos. Entonces, toda esta derivada de 0. ¿Por qué? Porque no tiene x. Entonces es más 0. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Ahora, si te dicen la derivada con respecto a y, oh, qué cansado, porque todo tiene y más bien, ¿verdad? Esta tenía y por todo lado. Entonces, sí nos daría 1 entre y, analizando que y es la variable, x es la constante, y le va a pasar esto. Va a ser 1 entre y aquí una x y aquí una x. Y tenés que derivar todavía esta parte de la exponencial, que es ella misma, por la derivada de lo de adentro. ¿Ves qué diferente? Y la otra, menos 2, eso es ya la menos 3, se deriva a la menos 3, es menos 3 pasa a multiplicar y ya queda la menos 4. Cuando a mí me dicen derive con respecto a y la y aparece en un montón de lugares, pues sí, es complicado, ¿verdad? Si a mí me dicen que derive con respecto a x y x aparece en un solo lugar, pues todo lo demás es constante, ¿verdad? ¿Ves? Aquí tenemos un ejemplo cociente, ¿verdad? Esta no está difícil, esta 2, se la pueden leer solos. Ves que está bonito porque aquí te recuerda cosas de una variable. Y yo creo que ustedes, sea como sea, se les olvida, ¿no? Dice, la exponencial, aquí está en general, cualquier base A es ella misma por logaritmo de la base. Y como regla de la cadena, te lo escriben. Si la expresión es U, entonces por la derivada de U. La exponencial, bueno, esta es la potencia de X. X a la 3, X a la 5, X a la 9, esta. Si lo derivo bajo el exponente y queda X a la, es exponente pero con una unidad menos. Si quieren lo ven como regla de la cadena. Aquí tal vez eso faltó. Ya que aquí me hablan y me ayudan con la regla de la cadena y todo, aquí me pudieron ayudar con eso. Me podían decir U elevado a algo. Si lo derivo, ese algo es exponente número real, ¿verdad? Es un número real. Entonces el número se baja, se deja la base, el exponente baja una unidad y hay que ponerlo por la derivada de U. ¿Cierto? Por la derivada de la base. Ese es como escrito como regla de la cadena, ¿ok? Para que ustedes lo tengan ahí. Entonces, funciones aquí. Aquí sí, de tener cuidado, ¿verdad? Aquí z es x a la y. Esto aquí, bueno, que x tiene que ser positivo, esos son detalles teóricos, ¿verdad? Ahí para que calce. ¿Cómo pasa si derivo con respecto a x? X es la variable, y es un número fijo, entonces, ¿por cuál de las dos opciones me guío? Me guío por esta, ¿ok? Que la variable está en la base y el exponente es un número.
Okay, entonces el número se baja a multiplicar y el exponente pierde una unidad. Okay. Cuando yo vaya a derivar con respecto a y, es diferente. Tomo la base como una constante y y es variable. Entonces es del tipo exponencial. Estoy derivando una exponencial y sería la derivada de base con exponente y, sería eso mismo por logaritmo de la base. ¿Ves? Entonces, la misma función, derivarla con respecto a una variable o a la otra puede cambiar muchísimo. Bien. Este ejemplo que está de trigonometría, esto no. Porque ya empieza que senos y cosenos y que no sé qué, y esto es coordenadas polares, parece, no sé. Es todo lo que sea con senos y cosenos, no. Yo lo que muchas veces hago para reciclar el ejercicio es que si dice seno o coseno, yo uso la exponencial en vez de eso. Y entonces si era un ejercicio de derivar, pues lo hago con esa otra función. Pero eso lo hacemos aquí en clase, ¿verdad? Ir cambiando las cosas. Vamos a meter aquí. ¿Ves? Arcotangente, seno y coseno, eso no. ¿Ves? Vamos a leer esta que dice x a la 3. Esta sí la vamos a ver. Un poquitito el tamaño. Vamos a trabajar esto. Entonces dice, f es una función de una variable, derivable. Z es la función de la que estamos hablando aplicada a u. U es x a la 5 más y a la 3. Entonces, y ya viene aquí la explicación. Entonces, vamos a conversar un poquito de esto, que es un detalle que me parece que a veces no lo he aclarado, no sé. Díganme ustedes si se entiende. Yo tengo que Z es f de u. ¿Pero qué es f? F es una función. Entonces, yo tengo el siguiente árbol. Yo tengo a x y tengo a y. Tengo a x y tengo a y. Ellas son como la materia prima para la función u. Vamos a leerlo. Ustedes vean. Ven aquí. Dice u es x a la 5 más y a la 3. O sea, u depende de x y de y. Ya u es un solo número, es un número real. Ok, ahora tenemos f de u. Ah, bueno, f es una función que toma a la variable u. Y bueno, esto es z, digamos, vamos a poner así z. Aquí está z. Z es esa función que se aplica a u, pero u es una función que toma x y a y. ¿Se entiende? Sí. Claro, es como que yo te dijera que z es u menos 3, u más 3, por ejemplo. Pero ¿quién es u? Me va a decir usted. Ah, bueno, ¿sí me explico? F sería tomar el número, quitarle 3, tomar el número, sumarle 3 y multiplicarlos. Eso sería f. O sea, f es como un polinomio. F de algo, f de h, es agarrar a h menos 3 y h más 3 y multiplicarlo. Esto es lo que hace f. Es una función de una variable de las que conocemos. Ah, bueno, y u que es x a la 5 más y a la 3. Entonces, realmente z, esto a veces es tedioso. Reescribir todo como para ver, relacionar la primer variable con la última, ¿verdad? No se hace, para eso se estudia la regla de la cadena. Pues. Ah, bueno, ya entendí, profe. Z es realmente esto, pero me está invocando muchas funciones ahí de camino. Me dice que Z es la función f aplicada a u y que u es x a la 5 más y a la 3.
Es una forma de decirlo. Y tenemos que acostumbrarnos a verlo así, a que z es una función, ok. Y no me dicen qué función en específico, solo te ponen f. ¿Por qué? Porque tal vez confunde mucho, ¿verdad? Vea que aquí ya se te ve como un poquito difícil entender f y entender z y entender u. Entonces uno lo que hace es decir, bueno, una función f ahí, que se le aplica u, eso se llama z. El problema es cuando derivamos, ¿verdad? A mí me gusta estar haciendo estos árboles y estos árboles se ocupan para cuando hacemos como regla de la cadena, porque hay muchas variables que dependen una de las otras, otras no dependen, entonces yo ocupo identificar esa dependencia en algo gráfico, ¿ves? Entonces aquí yo tengo x y y juntas forman a la función u. U es un número real que lo toma la función f. Eso se llama z, aplicarle la función f a u. Entonces, si a mí me dicen la derivada de z con respecto a x, me gusta mucho esta simbología. Entonces yo digo, bueno, vamos por partes, dice usted. Yo tengo que z es f de u. Entonces, más bien, sería como derivar f de u con respecto a x, ¿verdad? Pero que es derivar una función así compuesta, ¿verdad? Esto sería la derivada de f aplicada a u por u', ¿verdad? Eso es derivar f de u. Entonces sería como poner la derivada de f con respecto a x y u con respecto a x. Se pone esa simbología, ¿verdad? No vamos a usar el prima, sino que vamos a poner abajo porque ahora tenemos más variables y se puede confundir. Zx es derivar con respecto a x. Z es f de u, es derivar con respecto a x. Derivar una composición es regla de la cadena, como en una variable, porque f es de una variable. F con respecto a x se le aplica u y se multiplica por la derivada de lo de adentro. ¿Ok? Entonces ya tenés esto así. ¿No sabemos quién es f? No, no sabemos quién es f. Entonces, muchos ejercicios son así para que uno demuestre que entiende un poquito cuál función depende de cuál, que esta que está aquí no tenemos la forma explícita, la derivada de f en u no la dan, pero derivamos lo que sí se puede, que sería u derivarlo con respecto a x. Este sí lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque u es x a la 5 más y a la 3. Entonces su derivada, pongámoslo así, con respecto a x, ¿verdad? Ese no, mejor hagámoslo bien. Y con respecto a x es derivar la parte de x, que es 5x a la 4 nada más. 5x a la 4. Más 0 porque lo demás tiene solo constante. Entonces, esto es 5x a la 4 y esto se deja con esa simbología. ¿Ok? No sé si se entiende. Nos van a dar muchas veces funciones así. Z es una función f, no te la dan, de u. Y u sí es esta combinación de cosas, de x y de y. Entonces, acá vamos a hacer con respecto a y, que es la otra. Sería derivar f con respecto a y. ¿Verdad? Pero, bueno, sí, es que vamos a lo mismo. F es de una sola variable. F lo que toma es el valor u. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es la derivada de f en un, digamos. Aquí lo que pasa es que esto se funde, ¿verdad? Ya esto es una sola expresión, un solo número. F es de una variable, entonces lo que se hace es que se deja la derivada de f, nada más. La derivada de f. Podemos quitarle esta x porque no tiene sentido si esto es un solo número. Es la derivada nada más. Y aquí la derivada también. Lo que sí cambia es que adentro tenemos que poner afuera por la derivada de lo de adentro, de u. U sí hay que poner que con respecto a y, porque u todavía agarra dos cosas, ¿verdad? Está agarrando dos cosas directamente. Entonces hay que poner que con respecto a y la derivada. Entonces te tocaría poner u de y, o sea,
Este era u. La derivada de y a la 3 es 3 y a la 2. Esa es la derivada. Cada esto es no dije nada. Cada uno de estos es un ejercicio. La derivada con respecto a x, con respecto a y, por aparte. No sé si tienen dudas ahí. Vuelvo a explicar el arbolito. Vamos a tener siempre varios juegos de variables. Y puede que empecemos a tener composición de funciones. ¿Okay? Y vamos a aplicar de la regla de la cadena, por así decirlo. Acá. Vamos a ver, ¿qué más? Ah, bueno, es que este es otro ejemplo. Si z es una función f y g que se le aplicó a u y es un cociente. ¿Verdad? Entonces aquí, si quieren la vemos, esta es la función cociente y la cosa que está dentro, que es u, pues sí depende de dos variables diferentes. Entonces, se va a hacer como un cociente, pero con cuidadito, ¿verdad? Nada más. Si quieren esta simbología es muy tediosa, la hacemos con simbología más sencilla. Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Para que se vea aquí arriba es, este ejercicio es f y g son derivables, z es poner f entre g de alguna constante, de algún valor u. En este caso u es la función x a la 5 más y a la 3. Entonces, esa combinación, aquí hay una regla de la cadena. X a la 5 más y a la 3 está dentro de f, x a la 5 más y a la 3 está dentro de g. Entonces, claro, como es un cociente, derivar z es derivar con el cociente. Entonces aquí te dicen, derivar z con respecto a x es derivar con la regla del cociente, la misma. Solo que siempre pensando con respecto a x, nada más. X. Derivar f, g no, menos derivar g, f no, entre la función que está abajo, que era g, al cuadrado. Y entonces nos ponemos a ver qué es la derivada con respecto a x de f de u. Entonces ya ahí ponemos que es derivar u, derivar f, y la derivada de u es 5x a la 4, con respecto a x. Y en esta otra sección, como es con respecto a x, es derivar con respecto a x la función g. G sería g' nada más. Por regla de la cadena, la derivada de u va afuera. La derivada de u con respecto a x, entonces 5x a la 4 también. Entonces se ve así complicado, pero ¿qué quiere decir? Que f y g son funciones en una variable que dependen de u. U es una variable, un número real. U se conforma de dos números reales, que es x y y, combinados de esta manera. Entonces, el arbolito, vamos a hacerlo de nuevo, sería x y y están al mismo nivel de importancia. Y ellas forman, haciendo una combinación, a la variable u. Digamos, u es una función. Ahora, como u ya es un número real único, ¿verdad? Es el resultado de hacer una operación, ya es un número real, a él lo puede tomar una función de una variable, que es de las que conocemos. Entonces aquí dice que lo toma f, por otro lado lo toma g, ¿verdad? X y y construyen a u es un resultado que lo toma g, y ahora sí, el resultado de f y de g me forman a la función z, haciéndolo por medio de la división, ¿verdad? De f entre g. Pero es como se crea una dependencia de unos a otros. Entonces, si yo quiero la derivada de z, ocupo jugar con f y g. Como es con el cociente, aquí dice regla del cociente, toda esta sección. Y cada una, cuando yo me pregunte la derivada de f de u, entonces yo estoy a este nivel. ¿Qué pasa si derivo f con respecto a u? Como es regla de la cadena, porque falta el salto a hablar de x y y, entonces falta hacerlo como regla de la cadena. Sería la derivada de f con respecto a u por u', ¿verdad?
¿Qué sería? ¿Quién es su prima? Bueno, depende, profe, si estás hablando con respecto a X, de X. Y si es con respecto a Y, entonces de Y. Ya que vamos incluyendo aquí un poquito lo que es muy poquito lo que es aquí como regla de la cadena, pero un ejemplo muy sencillo, cuando f depende de una sola variable u, y u sí ya depende de otras dos funciones, de dos variables distintas. ¿Ves? Entonces, como que estamos repasando un poco la regla de la cadena que nosotros conocemos. Hay que ver aquí regla de la cadena con un montón de variables. ¿Ves? Y eso último que quería resaltar aquí. Una función puedo derivar con respecto a x y luego a x y luego a y y luego a x, y y luego a y. Entonces, lo que aquí a veces se confunden es cuando sale, así yo digo la función f, para ponerte, sí. Así una función que no sea tan complicada, ¿ves? 2x a la y. Entonces yo te digo que me calcules esto. ¿Qué entienden ustedes aquí? Que se deriva primero con respecto a cuál letra, cuál variable. Y. No, es con respecto a la que esté más cerca de la función. Ahí, ¿ves? Se los digo porque yo lo leo y se me olvida. Otro libro lo trae en otro orden. En otra simbología se ve diferente. No sé. Entonces siempre digo, ¿cómo hago para memorizarlo? Que no se me enrede. Es que se dice la función con respecto a X, se pone un paréntesis y luego con respecto a Y. Si abusamos de la simbología, ponemos XY. Pero entiéndase que primero es la letra que está más cerca el nombre de la función. La que esté más cerca de la función, esa va de primero. ¿Ves? Porque esto es engorroso, estar usando tanto paréntesis, a mí no me gusta, ¿verdad? fxx, fxy, fyx. Quiere decir que primero x y luego x aquí. Primero x y luego y. Primero y y luego x. Primero y y luego y. Entonces siempre es primero la que está más pegada a la letra del nombre de la función. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer lo siguiente. Rápidamente sería la derivada con respecto a x. Aquí, perdón. Aquí vemos que es x a la 1. Todo lo demás es constante, entonces la derivada es esa constante. Esto es derivar con respecto a x. Me falta esto, derivarlo con respecto a y. Y derivarlo con respecto a y es, se mantiene la constante y da igual. Y ahora vamos entonces a sacar la otra. Con respecto a y y luego x. Con respecto a y es esto. Es la exponencial que da ella misma. Todo lo demás es constante. Se mantiene la constante que multiplique y la exponencial es ella misma. Ahora falta con respecto a x. Con respecto a x, en este caso sería, esto es constante. Y se pone ahí a multiplicar. Usted dice, ay, profe, siempre da igual. No siempre. Ya casi que en nuestros casos sí, porque vamos a tener una condición, o sea, son funciones de cierto tipo, en las cuales se cumple exactamente eso. Que la segunda derivada mixta, digamos, da igual, no importa el orden. En algunas funciones es así y esas es con las que más trabajamos. Ya vieron un poquito qué es derivada superior. Y ahí pueden ver otros ejemplos, ¿verdad? Aquí con respecto a X, con respecto a Y, primeras derivadas, las segundas derivadas XX, XY, YX. Vean que aquí les va a dar igual. Profe, Entonces es más pequeño. Ajá. ¿puedes subir un toque donde estás explicando lo anterior? Aquí. Ajá, ok, digamos, en esa tercera simbología que es, bueno, el símbolo a la 2 en función de f sobre, Ajá. eh, se toma primero el de la derecha, entonces, en la, Ajá.
No, en la otra, en la derecha. Esta. Ajá, en la de abajo. Sí, 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 en esta. O sea, todas es primero la derecha. Lo que esté Ah, más cerca del nombre F. o sea, no ¿Ves? se toma el F. Ah, ok, ya Claro, entiendo. tú vas a tener duda aquí en la mixta, pero entonces es la derivada de z con respecto a x y luego la derivada con respecto a y. Aquí sería, déjame te escribo. Es que esto es, se pone esa de cuadrado, pero esto es derivada con respecto a y de lo que me dio al derivar con respecto a x, ¿verdad? Entonces por eso ponen así, como que cuadrado, como que dos veces, ¿verdad? No quiere decir al cuadrado, o sea, es que dos, la segunda derivada, y aquí te dicen el orden x y luego y. Aquí se le decide aquí para acá porque la función está a la derecha, ¿verdad? Y en este tenés que leer de acá para acá, porque f está a la izquierda, entonces lo que esté más a la izquierda es lo que primero se aplica. Ojo, ¿verdad? Ojo, porque a todos se nos va y estamos pensando en otra cosa y primero esta, luego esta otra, ¿verdad? Primero esta, luego esta otra. Y esta del 1, 2 y 2, 1 a mí no me gusta tanto, pero sí la vamos a usar. Porque ocupamos algunas derivadas así para calcular máximos y mínimos. Pretender hacerlo. ¿Ves? Como te digo, estas funciones así, puedes graficarlas en GeoGebra, puedes analizar cuál es el dominio, que es todo R, y puedes calcular las derivadas. Entonces aquí, ellas tienen una cierta condición que hace que cuando sacamos la segunda derivada mixta, me da 4xy, la otra también, 4xy. Y vas a ir viendo que muchas tienen esa propiedad. Entonces ya después ves el teorema que dice quiénes son, entonces está bien. ¿Ves? Yo lo que quería nada más era conversarles un poquito. Esta pueden sacar las segundas derivadas. Vean que está muy, muy bonito explicado. Aquí vienen ecuaciones diferenciales y uno se queda, ¿cómo? Ecuaciones diferenciales. Lo que dice es hacerlo con este ejemplo. Si vienen senos y cosenos, esta no la voy a explicar porque trae senos y cosenos, pero yo voy a buscar alguna que sea con exponenciales. Lo que dice es que comprobes la igualdad. Entonces, por ejemplo, aquí era que la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y da 0. ¿De cuál función? Bueno, aquí dan la función. U está en términos de, aquí está. U está en términos de xy y es e a la y por seno de x. Esta es la ecuación de Laplace, esta, de una ecuación diferencial. Entonces, vamos a demostrar que es una igualdad que se cumple para esta función, o que esta función es solución de este problema, de esta ecuación. Pero más adelante yo les busco ejemplos que no tengan ceros ni cosenos. ¿Saben qué vamos a hablar en el proyecto? Así como para darles el último. En algún ejercicio vamos a hablar de lo de las tasas de cambio, como de la velocidad con que cambia el costo, el ingreso. No sé si recuerdan que a uno le decían, queremos hablar de el costo, pero si produzco una unidad más. Entonces tenemos que calcular la derivada. No sé si recuerdan un poquito esos ejercicios. Yo tenía el costo de 100, de producir 100 artículos. Entonces me dicen, ¿en cuánto aumentará el costo si produce un artículo más? O sea, 101. Entonces, bueno, y ahí tenía que ver con la derivada, que era lo mismo que, como que me ayudaba a sacar la diferencia, ¿ves? Entre el costo que tenés de 100 y el costo que tendrías de 101. Entonces, el ejercicio a veces, yo le voy a buscar un ejercicio así de cálculo 1 para que lo identifiquen. Más o menos así vamos a trabajar con cálculo, en cálculo 2. Sería darles una función, que ustedes saquen la derivada con respecto a x, con respecto a y, ¿verdad? Cada una de las variables. Y entonces que ustedes analicen para una sola variable, pienso, ¿y si produzco una más? Entonces, ¿en qué me cambia el costo, digamos? ¿O cuál es la proyección de lo que cambia? Y si cambio una unidad más, pero solo de la otra variable, ¿qué pasa? Yo les voy a buscar un ejemplo aplicado para que más o menos lo vean y se vayan fogueando para el proyectillo. El proyectillo va a estar fácil, van a ser como 2 preguntillas. Profe,
¿verdad Ujú. que, si no me equivoco, digamos, la cátedra da ese proyecto de este sábado, mañana en 8, apenas lo Correcto. va a dejar, ajá, y tenemos una semana, si no me equivoco. Ajá. Pero va a ser 2 ejercicios muy fáciles y yo les voy a ayudar a comentar por lo menos uno para que ya lo tengan montado. Ok, gracias, profe. Por eso les digo que uno sacaba, es que, digamos, no sé hace cuánto llevaron el de cálculo 1, uno hacía, es que tengo que atender a una gente que tiene examen ahorita. Ustedes saben que siempre los atiendo tarde ellos. No sé si recordaban, vamos a ver, la derivada en X es parecido a la derivada en X más 1 menos f de, la derivada no, perdón, la función. O sea, la pendiente en X se parece a la pendiente que saco entre el punto X y sumarle una unidad. La pendiente. Así. X más 1 menos 1. O sea, la pendiente se parece a la otra pendiente muy cercana. ¿Okay? La pendiente en el punto exacto se parece a una pendiente que yo saque entre 2 puntos. Y si los 2 puntos están a una distancia de una unidad, la X, digamos 20 y 21, pues se parecen bastante. De ahí nosotros sacamos esto, que la derivada se parece mucho a la diferencia de la función de una unidad más y de la función aplicada a una unidad menos, como en costos. Es decir, aquí sería, voy a poner la suma, la derivada en X más la función en X se parece a lo que va a ser la función si aplico una unidad más, o sea, en costos. La derivada del costo en X más lo que vale el costo en X me proyecta más o menos cuánto va a ser el costo por una unidad más. Digamos, esto es lo que uno trabajaba. Entonces, más o menos vamos a hacer eso, pero en varias variables. Entonces, uno les dice, saque el costo que está ahí, el costo marginal. Eso es la derivada del costo. Marginal con respecto a cuál. Bueno, entonces vos tenés ahí el costo con respecto a X y vos lo apuntás, ya estás derivando. El costo con respecto a Y, ya lo derivas. Y entonces usted me dice, bueno, ese es el costo en una empresa por producir 2 artículos, el X y el Y. Ok, sacaste el costo marginal, que es la derivada, con respecto a X, con respecto a Y. Entonces yo te digo, bueno, está el costo. Decime cuál sería la proyección del costo con una unidad más de este artículo del X. Entonces vos haces los cálculos, digamos, como este tipo. Y aparte, decís, bueno, no, ahora más bien una unidad más de este otro artículo. Más o menos por ahí va un ejercicio del proyecto, ¿verdad? No sé si se entendió. Es muy por encima. Nosotros, tal vez yo les paso aunque sea uno más o menos analizado para que ustedes lo vean. Por lo menos ese proyecto está bastante fácil. Menos tedioso, digamos, de tiempo. Ya eso sería todo, gente. Voy a ver si atiendo al otro grupito que tiene examen. Profe, una pregunta. Es que yo estuve viendo ahorita el video que usted subió primero, bueno, el segundo más bien anoche, hablaba de unos apuntes. No sé si eso fue, ya los pasó o... Yo pasé el del primero, el de funciones. Ajá, pero no, el otro que habla de esto de derivadas. Ya le tomo fotos. Ah, ok. Porque si lo tengo, Gracias. de esa parte sí tengo. No sé si es el mismo, es que yo tenía los videos grabados en Zoom y todos los PDFs ya hechos. Y yo veo que algunas hojas del portafolio seguro las perdí de tanto dar vueltas. Entonces, hay cosas que no tengo, pero acá yo sí tengo lo de las derivadas. Ya les paso la foto, así, la foto pelada, el PDF no. ¿Está bien? Sí, gracias. Porque si no se me olvida. Bueno, Willis, nos estamos hablando. Yo ahora en la tarde igual estoy como conectadilla por si ocupan evacuar dudas. Bueno. Bueno, cuídense.
Bueno, Ya. profe. Y vayan a ver los videos. Tienen que ver lo que ya subí. Eso, ahorita era una conversada y arrancás y entendés esa otra parte. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Bye.